Bien, lazos tóxicos. Lazos tóxicos es algo que nos interesa a todos siempre porque es algo que nadie está exento, digamos, a en algún momento sufrir alguna contaminación y de eso voy a hacer referencia en este tema hoy, ya que lazos tóxicos traen muchos temas, muchos, muchos. O sea, esta podría ser la primer clase de varias en los que vamos a ir abordando y para no hacerlo tan extenso, de por sí podría ser un taller en sí mismo y tener varias lecciones, ¿no? Entonces, yo creo que en lo primero que a todos nos interesa saber sobre los lazos tóxicos es saber cómo cortarlos, ¿sí? O sea, cómo hacer esta limpieza y cómo cortar con esto de una buena vez. Justamente se habla del corte de los lazos porque por eso, porque son lazos. Entonces, cuando queremos dejar de sufrir una contaminación energética, se conlleva esta situación a que para que haya habido una contaminación energética quiere decir que hubo alguna forma de relación tóxica, ¿sí? Si no, no hay manera en la que yo me haya intoxicado, ¿sí? Entonces, de lo que vamos a hablar en esta clase de lazos tóxicos es de diferentes contaminaciones energéticas en las que uno se ve inmerso, ¿sí? Y la que les traigo hoy es invasiones tóxicas, ¿sí? ¿Qué es una invasión tóxica? Una invasión tóxica es cuando una persona ha pasado algún periodo de su vida en el cual se haya encontrado sometida a diferentes maneras de malos tratos físicos, psicológicos, y entonces la energía de esa persona que ha sufrido todas esas invasiones tóxicas va a sentirlo, ¿sí? En su cuerpo energético a través de una energía negativa a la que llamamos miasma. Esa miasma puede ser genética, ahora vamos a ver cada una de ellas. Es una miasma que puede ser personal o también la podemos llamar miasma del inconsciente colectivo. Entonces, cada vez que nosotros sufrimos una invasión tóxica, y ahora vamos a ver sus diferentes clasificaciones e influencias, quiere decir que estamos cargados de una energía negativa. Si no, no estaríamos sufriendo este lazo tóxico y a la vez este lazo tóxico nos va a estar cargando también de energía negativa. Quiere decir que yo llego a él por una debilidad personal y entonces por eso me intoxico, de la misma manera en que me re gustan los chocolates y después me agarra un ataque al hígado. Entonces hay una debilidad en mí por un gusto o una preferencia en la cual no sé qué poner un límite, ¿sí? Entonces, por eso yo les decía que cuando hablamos de este tema es importante ver la cantidad de temas a los que nos hace referencia hablar de lazos tóxicos, porque lograr liberarme de un lazo tóxico hace que yo aprenda de límites saludables, o sea, de llegar a una forma de poner o de poder decir no o de llegar a un límite, de no sentirme invadido y de no invadir también, y que ese es un tema que podría ser infinito también, ¿no? De empezar a hablar de límites. Pero hoy vamos a saber de qué manera nos intoxicamos y quiero que utilicen esta clase para poder darse cuenta cuándo poner un límite. Entonces, no voy a estar dando la clase de límites, sino que estoy dando la de dónde me intoxico, cómo me intoxico, para saber cuándo decir basta, ¿sí? Entonces, uno puede haber sido maltratado, una persona puede haber sido maltratada y convertirse en un maltratador, pudo haber sido abusado y a lo largo de su vida se convierte en un abusador, puede haber sido una persona maltratada verbalmente y en su vida se convierte en una persona de mala expresión y en que vibra en su tono de voz un maltrato o una rigidez en la palabra, y es porque es la manera en la que esa persona se contaminó toda su vida y fue el trato que tuvo, que adquirió.
Entonces vamos a ver cómo esto me hace, me hace a mí, o sea, esto es como cuando vemos Feng Shui o Feng Shui y sabemos que el paisaje hace al hombre, pero que el hombre también hace a ese paisaje, ¿no? Y cómo construye uno desde su propia relación con uno mismo. Entonces, ¿desde dónde y desde cuándo puede haber una relación tóxica que yo estoy teniendo conmigo misma? Quiero que por favor me interrumpan, ustedes saben que a mí no me molesta ser interrumpida, quiero que si le van surgiendo cosas, me las van replanteando en el momento o yo les voy a dar también en la última parte de la clase unos minutos para que tengamos 10, 15 minutos al finalizar y podamos sacar todas las dudas y que ustedes me hagan planteos personales sobre situaciones y que podamos ver maneras en cómo solucionarlos luego de haber visto lo que les estoy planteando, ¿sí? Entonces, una de las primeras, y que si no se escucha bien, alguien me va a estar avisando. Eh, una de las primeras miasmas que tenemos que conocer es la miasma genética. La miasma genética es, por ejemplo, un potencial pernicioso, una energía que está ahí y que puede actuar de manera psíquica a modo de maldición. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir esto que uno se debe encontrar hablando o diciendo, quiero decirles que uno debe darse cuenta que está utilizando esta manera para ver que esto es genético. Y la manera que uno utiliza es cuando dice, a mi padre le ocurrió lo mismo que a mí. O mi abuelo era alcohólico, mi padre murió de cirrosis por la bebida y entonces yo soy adicto a, etcétera, etcétera, etcétera. No tengo suerte en la vida, soy un fracaso igual que mi madre, igual que mi abuela, porque ellas nunca fueron felices. Entonces, esto es una toxicidad, y es una toxicidad adquirida genéticamente por una situación ancestral que se viene repitiendo a lo que a veces se le puede llamar karma, ¿sí? Y ese es otro tema del lazo tóxico, karma. Nos podemos ir también por la rama hablando del karma, de la cantidad de patrones reiterativos y repetitivos que uno tiene, ver qué es el karma, pero hoy lo que vamos a hablar es que hay algo que se torna kármico o karmático desde una repetición por una situación ancestral a la que todavía parece ser que nadie cortó con esto, ¿sí? Parece ser que nadie se dio cuenta de cómo salir de ahí, sino que uno tras otro, dentro de mi familia y dentro del vocabulario familiar, parece que todos padecemos de esto o yo fui el elegido para venir a cortar con esto. Parece que todo recae en mí y uno siempre se pregunta ¿por qué? ¿Por qué yo tengo que venir a limpiar esto y no esto? Tiene que, o sea, ya pudo haber sido liberado y estaba todo bien. Porque acá tenemos otro tema, ¿no? El de las vidas pasadas, el de quién soy yo antes de esta vida, el de las experiencias del alma. Y entonces todo eso del karma, todo eso de las experiencias del alma, todo esto del transgeneracional se resume, y es acá donde quiero que aprendan a poner el límite, donde podamos aprender, porque esto no deja de sucederme a mí también, ¿no? En donde nos podamos encontrar para ver a dónde poner el límite en mí mismo, en donde yo ya deje de tener este lazo tóxico con respecto a seguir siendo cómplice y seguir siendo el que actúa una situación familiar, en donde yo puedo ver que esto me está haciendo daño a mí mismo, porque el lazo tóxico comienza acá, comienza en mí. Ya fue, ya sucedió, ya estuvo antes, pero se empieza en mí para darme cuenta de y se termina en mí, se debería terminar en mí, se debería cortar para que yo deje de estar transmitiendo nuevamente a todos mis sucesores, hijos, etcétera, o familiares, o personas con las que yo me relaciono, esta forma de negatividad o potencial negativo pernicioso que parece ser una maldición que venimos trayendo vida tras vida, año tras año, ya no sabemos cómo es. Hoy justamente pregunté a una persona, ¿cómo estás?
y me dice, parece que venimos de una mala racha porque mi marido tuvo un accidente, yo tuve una recaída en mi enfermedad, mi abuela está enferma. Chan, o sea, muchas cosas están sucediendo en un solo momento, o sea, en un periodo de tiempo en el cual nos empieza a llamar la atención, ¿sí? Entonces, ¿cómo me doy cuenta yo de qué es esto que está generando una mala racha o algo que está padeciendo mi familia? Preguntarme qué es lo que hace que todos estemos enfermos, porque un accidente no deja de hacerme estar enfermo, o sea, me va a traer una recuperación física, una enfermedad que yo me tengo que recuperar, un ancestro enfermo, o sea, un abuelo enfermo. Hay algo acá que recuperar, hay algo que sanar, evidentemente, ¿no? Entonces, cuando nos encontremos diciendo algo que le pasa a mis ancestros, es una energía que vibra en mis genes. ¿Por qué? Porque todo lo que es genético es algo que ya se vivió como una experiencia. Entonces, esa experiencia es la que se sigue generando en mi ADN, ¿sí? O sea, toda mi energía, toda mi biología se forma con una carga energética, o sea, con una vibración emocional que hace que uno sea susceptible a ciertas situaciones. Y cuando uno lo toma como un programa de sistema de creencia, empieza esto a vibrar en una forma pensamiento y desde esta forma pensamiento nosotros creamos realidades. Esta realidad que estoy viviendo tiene que ver con este pensamiento y este pensamiento con esa experiencia. Entonces, ¿a dónde yo detengo la experiencia de un ancestro para que esta experiencia deje en mí de funcionar? Para yo poderla transformar. Entonces, después de que veamos las diferentes miasmas o potenciales energéticos negativos que nosotros vamos teniendo, vamos a ver cómo vamos a transformar esto, por supuesto, ¿sí? Entonces quiere decir que yo tengo una influencia, ¿sí? Nosotros vimos que tenemos una miasma que es genética, ¿sí? Y esta influencia genética, ¿sí? Es como si yo heredo la energía de frustración para poder sanarla, para librarme de ese potencial negativo, romper esa cadena, poder interrumpir esta transmisión, ya no influenciar más y dejar de transmitir a mis hijos o a mis sucesores, ¿sí? ¿Por qué sucesores? Porque si yo tengo un ahijado pequeño, no tengo hijos, pero sí tengo los hijos de mi hermana, o sea, son personas que nacieron después de mí en este árbol, ¿sí? Aquellos que vienen después de mí. Entonces, uno con un comportamiento de frustración o de trauma puede influenciar y volver a contagiar a los demás de esta experiencia, ¿sí? Entonces hay una experiencia, que acá se los resumo en este cuadrito muy sintético, en donde yo tengo una experiencia original que desencadena el trauma. Ocurrió en algún periodo de tiempo, ¿sí? Pasa a ser genética porque va a estar incluida dentro de la memoria celular y esa vibración que está en mi memoria celular va a continuar esa cadena en una atracción-reacción. Quiere decir que va a haber hay un ancestro afín con ese patrón, por lo tanto si yo traigo esto es porque a lo mejor estoy en conexión con mi madre que sigue padeciendo aquello que le pasó a su madre y esto viene en un patrón en cadena, ¿sí? Y ese patrón de cadena hace una atracción-reacción y puede suceder de que yo me dé cuenta que cada vez que estoy con algún ancestro revivo alguna emoción o me pongo de mal humor o empiezo a tener algo que no tiene que ver con el amor que yo tengo por mi ancestro, porque hay relaciones que se tornan tóxicas porque no podemos diferenciar de la verdadera relación que yo tengo con un padre o con una madre y me baso en su personalidad que ya está intoxicada y que viene intoxicada de ancestralmente porque mi madre también tuvo ancestros antes de que yo nazca. O sea, mi madre no nació de un repollo,
yo no nací de un repollo, por lo tanto las dos somos cómplices tal vez de algo que viene genéticamente anterior, ya intoxicado, y que cada vez se va haciendo más grande. Pero si yo me convierto en un reflejo que vivo hablando mal de esto, lo sigo potenciando y me convierto en un amplificador de esa experiencia en vez de ser aquel que tiene la posibilidad de romper esa cadena y vibrar desde eso que yo voy armando, con lo que voy armando mi personalidad y en lo que vamos a pasar, que es la influencia que yo tengo cuando tengo que lograr limpiar una miasma que va a ser personal. ¿Por qué? Porque la miasma personal es esa contaminación energética que sí está en mi campo áurico. O sea, está acá. ¿Por qué está acá? Está acá porque es una experiencia original que viene seguramente desencadenada de algún trauma, de eso que hago yo con esta vida que me dieron mis ancestros. O sea, hay una parte que es responsable en mí, ¿sí? Hay una parte que yo la tengo que es genética, pero hay otra que me conforma a mí de aquello que yo soy en esta vida responsable de mis actos, de mis acciones, y a lo cual a dónde yo quiero ir con esto que soy y con lo que yo debo hacer en esta vida. Entonces, eso hace que yo tenga pensamientos y yo soy responsable de mis pensamientos. Y yo creo que en este que es el centro es donde tenemos justamente el lugar potenciado donde yo sí puedo dividirme de el ancestral, ¿no? Y del otro que va a ser el inconsciente colectivo. Entonces, desde el centro, desde esta miasma personal, yo puedo ir captando a las otras dos. Después vamos a ver la del inconsciente colectivo. Entonces, cuando yo tengo este pensamiento, recordemos, en este eje central yo tengo la posibilidad de romper la cadena, pero si no lo hago, ese pensamiento va a tener otra vez una atracción-reacción. ¿Por qué? Porque voy a tener emociones que me van a estar generando una fuga áurica, o sea, yo voy a estar manteniendo un pensamiento, ese pensamiento me va a dar una vibración energética que va a generarme a mí una reacción y una atracción de acuerdo a un lugar, con aquello que yo me reúno, aquellos hábitos que yo tengo, costumbres, manías, y eso va a empezar a generar emociones negativas y eso va a trabajar en mi campo energético y va a generar fuga áurica, ¿sí? ¿Y eso qué va a traer? Eso me va a traer circunstancias de vidas que son limitadoras, donde yo siento que quiero avanzar y no puedo, ¿sí? Que viene ese pensamiento tal vez que puede ser ancestral o que yo mismo me encuentro encerrado en algo en donde no sé cómo hacer para pensar de otra manera, me va a traer a mí sufrimiento, o sea, siempre me voy a encontrar triste, me voy a encontrar que todo es un esfuerzo y no se puede salir de ahí, todo cuesta, todo duele, y eso me va a llevar a una enfermedad, ¿ok? Ahora, dentro de este punto en el que yo me puedo dar cuenta del pensamiento, yo puedo revertir, o sea, una vez que yo llego al sufrimiento y llego a la enfermedad porque estoy intoxicada por un lazo tóxico que tengo conmigo mismo, por no hacerme cargo de darme cuenta qué es lo que pienso, cómo es que yo quiero crear, cuando me doy cuenta que bajo, o sea, llego a la vibración más baja y esta intoxicación me empiezo a hacer mal, cuando yo me empiezo a dar cuenta, esto empieza a ir al revés, o sea, todo se empieza a desencadenar porque yo lo empiezo a sanar. ¿Y qué quiere decir que yo lo empiezo a sanar? Quiere decir que yo lo empiezo a ser consciente, me empiezo a dar cuenta de cuál fue la situación en la que yo me sometí a mí misma, en la que no me di cuenta. O sea que tenerme paciencia, tenerme piedad a mí mismo, hace que yo me pueda descongestionar de algunos pensamientos tóxicos y negativos que tal vez vengo trayendo por costumbre, porque me crié en un ambiente tóxico. Hay personas que le cuesta mucho, hay personas que le cuesta poco, hay personas que nunca salen de ahí y que viven en esa toxicidad y que tal vez eso es lo que deben aprender o no, pero yo creo que
no pasa por una cuestión de a este le tocó porque sí, después lo vamos a ver también en el del inconsciente colectivo, o porque qué habrá hecho en otra vida para merecer esto. Me parece que no. Me parece que es algo que podemos mejorar entre todos. Me parece que mientras cada uno de nosotros empieza a limpiar ese terreno, empieza a desintoxicarse, puede empezar a dejar de transmitir y de influenciar a todo lo que lo rodea. Entonces, el lazo tóxico para mí empieza en mí y nace en mí, porque es la única forma de resumirlo. ¿Para qué voy a estar manteniendo un lazo tóxico diciendo quién fue en mi familia si a la larga soy yo la que lo tengo que cortar? Entonces, una vez que llega a mí, esto está en mí, se termina en mí. Si esto no es bueno ni para mí ni para nadie. ¿Se entiende esto? Y por otro lado tenemos el miasma, o sea, ese banco de datos, que es el inconsciente colectivo, ¿sí? Donde la energía se va a derivar del miedo, de la indefensión, de la violencia, de la injusticia, y no se encuentra en mi campo energético, sino que yo lo puedo conectar igual que una radio. Yo voy hacia él, eso viene hacia mí y yo voy hacia eso. Es como una gran masa energética. Viste cuando muchas personas, que es un inconsciente colectivo, se los voy a resumir fácilmente. Cuando hay una hinchada, cuando todos nos ponemos por Argentina o por el país que vos seas y todos cantan y todos hinchan para que ese equipo gane o para que eso sea bueno o para que salga exitoso. Cuando muchas personas se ponen en una misma frecuencia de pensamiento y emoción para lograr un objetivo. Eso es un inconsciente colectivo. El inconsciente colectivo, que en realidad el de una hinchada, ¿sí?, vendría a ser un consciente colectivo. ¿Por qué? Porque todos sabemos lo que estamos haciendo conscientemente, pero si vos pasás por ahí, capaz que si ahí en ese lugar hay a lo mejor una discusión o algo de muchas personas que están haciendo algo negativo, algo que es inconsciente, porque muchas personas entran ahí y no saben para qué, y empieza a hacer algo inconsciente porque de repente yo me quedo con una mala energía y no sé qué pasó, no sé por qué fue, pero yo empecé a tener miedo. La manipulación energética del inconsciente colectivo es a través del temor, es a través de crearle a los demás un futuro tormentoso. Eso es manipular absolutamente, diciéndole a las personas que algo negativo puede ocurrir, jugar con el miedo del otro y no hacer algo para poder mejorarlo. Entonces, es una experiencia original que va a desencadenar el trauma, ¿sí?, llamado inconsciente colectivo. Por ejemplo, si en una ciudad ocurre un terremoto, todo el inconsciente de esas personas sabe que eso puede volver a ocurrir, ¿sí? Entonces, en ese lugar vibra con un inconsciente colectivo particular debido a diferentes temas. Entonces, yo puedo conectar con ese temor, puedo conectar con esa inseguridad, puedo conectar con esa manipulación, porque yo tengo pensamientos y centros energéticos, o sea, mis chakras pueden estar contaminados e intoxicados, y entonces yo tengo la facilidad de ir a una afinidad amplificando, ¿sí?, esa información. Entonces yo puedo conectar con el inconsciente colectivo y no sé crear mi propia realidad a pesar de que otras personas digan que está ocurriendo algo súper negativo. Y eso es porque yo no sé de mis propios límites. Yo puedo saber de que algo muy negativo esté pasando, pero también poder saber, darme cuenta si eso es bueno o no es bueno para mí o para otros. Y permitir que otros vibren, pero no me engancho. ¿Viste cuando uno dice no te enganché? No te enganché porque
hay un inconsciente colectivo ahí que está ocurriendo y vos estás yendo inconscientemente. Crees que sabes para qué es, pero te estás metiendo en algo que no es de cada uno, sino que es de muchos, y cada inconsciente tiene como una cuestión inconsciente de estar ahí, no es algo que todos sabemos por qué, ¿sí? Entonces eso lo que me va a estar trayendo a mí es una atracción de situaciones desarmónicas en mi vida. O sea, tengo un grupo de personas, me conecto ahí, pero no sé cómo esto llegó a mi vida, no sé cómo esto empezó a suceder. De repente empecé a ir a un lugar y las cosas no están bien, todo se desarmoniza, ¿sí? Justo llego y no hay nadie, o sea, no puedo conectar con algo armónico, empiezo a encontrarme en situaciones desarmónicas. Voy a hacer cosas sociales como ir a hacer trámites y algo pasa, se cae el sistema, no me atienden, no hay nadie, empieza a haber desarmonías, ¿sí? Accidentes, situaciones catastróficas de inconsciente colectivo, lo cual yo por algo estoy acá, pero yo tengo que saber cuál es mi ley de afinidad, a lo cual cuáles son mis debilidades, o sea, tengo la posibilidad de darme cuenta qué estuve pensando yo para encontrarme energéticamente en esta posibilidad y poder así romper la cadena en ese mismo instante. Tal vez el del inconsciente colectivo es el que más cuesta, ¿no? Porque estar en medio de una sociedad, eh, y más si uno vive en la ciudad, donde cuesta muchísimo poder dejar de sentirse influenciado por el inconsciente colectivo, ¿sí? Entonces nosotros, para poder salir de ahí, vamos a necesitar padecer o tener o atravesar, transformar a través de lo que se llaman crisis de limpieza. Y no tomemos estas crisis de limpieza como algo crítico y negativo, sino que podríamos cambiar la palabra crisis y poner procesos de limpieza. A mí me gusta más procesos de limpieza que crisis de limpieza, pero decidí poner crisis de limpieza porque entiendo que es como muchas personas lo llaman, y quería hacer este llamado de no creer que una crisis de limpieza es siempre algo negativo, sino que es un camino donde me va a permitir a mí eh, hacer una pequeña crisis, que quiere decir que es ir a ser consciente que quiero. Entonces eso me va a llevar a una reevaluación, ¿sí? Cuando hay una crisis económica, se padecen algunas situaciones de cambio, ¿sí? En la que uno tiene que girar el timón, ¿no? Entonces, una crisis de limpieza hace que yo tenga que girar el timón para poder encauzar de nuevo mi camino, mi vida, de una manera más limpia, con límites sanos, con límites saludables, para poder mantener limpio este entorno. Es lo mismo que desde el inconsciente colectivo se trabaja esto de no fumar. Y que al comienzo, ¿sí? Hasta que esto se limpió del pensamiento, porque toda la gente, o sea, toda la sociedad estaba acostumbrada a fumar en cualquier lado, generaba una crisis y un enojo tener que salir del bar para fumar. Y de repente, hoy, o sea, a nadie se le ocurre fumar adentro de ningún lugar, sino que es natural que alguien dice, ahora vengo, y se va a fumar afuera. Eso ya dejó de ser una crisis, sino que empezó a ser un nuevo hábito. Entonces, y es un nuevo hábito de desintoxicación y de conciencia de mi toxicidad, ¿sí? Que me va a permitir a mí desintoxicarme un día, porque ese hábito de darme cuenta
de no contaminar a los demás y de que ya nadie es cómplice de mi toxicidad, hace que yo pueda ir a un espacio donde intoxicarme solo y en donde un día pueda solo decir basta. Porque ya nadie más me aplaude por esta toxicidad, porque hay algo que está comprobado científicamente de que hace mal. Entonces se toma una ley, se toma una determinación de un límite sano para los demás. Y con esto hoy hay muchos movimientos sociales nuevos de desintoxicación. Entonces, la desintoxicación energética es algo por lo que sí o sí vamos a tener que pasar, que es aprender a tener limpieza energética de mi campo, ¿sí? De mi campo es mi aura, todo lo que yo emano a través de la energía de mi cuerpo físico, que emana una energía hacia afuera, eso genera en mí una especie de huevo áurico, ¿sí? Que está por encima, adelante y atrás y abajo de mí, y que me cubre, ¿sí? De la noxa externa, y que cualquier patógeno antes de ingresar acá antes de entrar al cuerpo, va a tener que pasar este campo energético en forma de vapor invisible que hay alrededor de mí. ¿Sí? Entonces esto es algo que tiene, acá, y acá miren, de cada uno de estos cuadraditos podemos hacer otra clase. Una desintoxicación energética, hoy les voy a decir cómo hacerla. Así que creo que vamos a ir más por ahí. Lo otro creo que van a ser bastante conversables luego, pero yo les voy a dar para hacer desintoxicación energética porque considero que es lo primero que me va a permitir a mí llegar a mis límites, a mis propios límites sanos, porque si yo no limpio mi energía, que va a incluir mi forma de pensamiento, no voy a llegar a una verdadera desintoxicación y tampoco voy a poder llevar un proceso, porque yo puedo cambiar mi costumbre, pero si no limpié mi energía, mi costumbre va a volver en algún momento quiebra, ¿sí? Porque yo estoy yendo a cambiar la costumbre con toda una mochila energética y de pensamientos tóxicos y emociones, que por más que yo tenga un indicio de decir, mañana no como más esto, pasado lo vuelvo a comer. Y ahí es donde a veces nos cuesta dejar un hábito tóxico en la cuestión de alimentación o en una cuestión, como les dije antes, del cigarrillo o de relaciones emocionales con otras personas, porque yo todavía no tengo estos límites sanos en mí de no saber cómo yo funciono con un cuerpo energético limpio, ¿sí? Hay algo acá que les quiero aclarar. Sí. Ana, te quería hacer una pregunta. Sí. Entonces, la desintoxicación energética vendría a ser como la más importante Sí. en la Para limpieza. arrancar, Ajá. es como si yo me quiero sacar un parásito del cuerpo y no me baño, ¿sí? Si yo tengo un parásito en la piel, ¿sí? Y no mantengo una higiene y a la vez un medicamento que me ayude a matar ese parásito, no lo voy a lograr. Entonces, vamos a tomar a la desintoxicación energética, porque ojo que justamente la desintoxicación energética habla de todo esto, ¿no? Habla de la limpieza de la casa, habla de la limpieza personal, habla de la limpieza en todo orden y sentido, de cuestiones materiales que no dejan de ser agentes energéticos, porque un tarro de basura genera una energía, emana una energía que es muy negativa, ¿sí? Entonces, desde la limpieza es donde yo parto para generar cualquier acción. De la misma forma que un cirujano, antes de empezar a sacarte aquella situación que está tóxica en tu cuerpo, porque está enferma, te hace bañar. Igual, no podemos, porque si empezamos a generar acciones con esa toxicidad, vamos a contaminar esas acciones. Y capaz que son buenas acciones, pero si yo las hago tóxicas, después algo me va a pasar malo, que esa acción buena va a empezar a parecer mala también. O yo voy a terminar creyendo que no era lo mío. Porque capaz que, bueno, ahí hay un remo, capaz que elijo, bueno, voy a ir a empezar a hacer un cambio de costumbre, entonces elijo el agua, elijo el mar, elijo, no sé, navegar. Pero cuando fui Un a... ejemplo
Ay, te tildaste, disculpa. Perdón. Se... Uy, se tildó. ¿Sigue tildado? Se tildó. ¿Puede ser que me pase solo a mí o a alguien más? No Ah, sé, está yo tildada, sí. estoy escuchándote. Yo los escucho. Yo también escucho mal. Ah, bueno. Ahí se volvió. cortó. ¿Ahí volvió? Bueno, a ver. Ahí Sí. Bien, bien. Ana. Sí, decime. Ana, Sí, te escucho. un ejemplo de lo que decís puede ser cuando algo muy, entre comillas, normal, cuando las personas deciden hacer dietas sin tomar conciencia o hacen dieta para adelgazar y no toman conciencia y después les resulta contraproducente. Exacto, exacto. Y la dejan. Entonces creen que esa dieta no era buena para ellos. Pero bueno, como les dije al principio, ahora vamos a ir a eso. Ahora vamos a tomarnos un tiempo. Pero primero quiero nombrar lo que tenemos, cómo lo vamos a encarar para después ver qué eso nos va a permitir y ahí después vamos a ir viendo diferentes maneras de realizarlo, ¿sí? Nueva nutrición de alimentos, como decíamos recién, que no tiene que ver solo con hacer una dieta para adelgazar, sino que tiene que ver con darme cuenta si yo estoy comiendo algo porque me lo inculcó mi familia o porque verdaderamente, o porque esto se come en mi país y esto se come en mi sociedad, como por ejemplo en Argentina el mate. O sea, algunos el mate puede ser muy tóxicos y para otros no, ¿sí? Entonces yo puedo estar teniendo un hábito que a lo mejor no es bueno para mi salud. ¿Ok? Entonces encarar una nueva conciencia de la nutrición también es parte de una crisis de limpieza. Los cambios de hábitat quiere decir desde que yo quiera mejorar mi hogar, mi propio hábitat, hasta aquello a lo que yo habito, que pueden ser situaciones habitué, hasta ahí lo llevo. O sea, si sigo yendo a la casa de ciertas personas, porque a veces voy a la casa de fulano y vuelvo, ya sé que me voy a encontrar con un rollo, ya sé que me voy a encontrar con un lío, pero voy igual por compromiso y no sé cortar. Ahí es donde no sabemos de los límites sanos. No aprendemos a decir que no, a pesar de que sea el primo, la prima, el tío, la tía o el amigo o la amiga, y no nos hace bien. Una crisis de limpieza también nos va a traer resfríos, fiebre, puede ser que nos traiga liberación de residuos tóxicos, como puede ser que nos sintamos a lo mejor empachados o nos traiga cualquier manera en la que el cuerpo quiera liberar. Pero no vamos, o sea, esto no quiere decir que yo tengo fiebre hoy y digo, ah, no es COVID, es una desintoxicación. No, ojo, o sea, no estoy diciendo eso. Ah, tengo un resfrío, entonces no me hago atender por el médico. No, cualquier situación que yo tenga que sea con mi cuerpo físico, me imagino que ya somos responsables y sabemos que tenemos que ir a un médico a saber por qué tenemos esto, ¿no? O cuando algo ya es más de 2 días, o sea, ya saber que no puedo tener fiebre más de 2 días, algo está pasando en mi cuerpo. Pero yo sí puedo tener a lo mejor por una crisis de limpieza, porque estoy haciendo tanto cambio, eso me puede generar un estrés, ¿sí? Un estrés saludable que está haciendo que mi cuerpo pueda liberar, ¿sí? Situaciones o toxicidad que venían padeciendo. ¿Ok? Para eso lo mejor es, si esto llega a ser que pierdo puedo hasta sentirme sin ganas de hacer nada, como que si muchos programas se apagan, ¿sí? Entonces como empecé a darme cuenta de ciertas situaciones y empecé a tener esta limpieza energética, algunos cambios de costumbres, entonces puede ser que muchos programas y muchos pensamientos se apagan y eso hasta que regula nuevas emociones en mí, puede darme la sensación de algunas emociones que eran las que yo estaba sosteniendo y empiezan a aflorar. Tristezas, ganas de llorar,
situaciones de que de repente un alimento me da asco, no quiero ir más a un lugar, empiezo a tener nuevas reacciones o nuevos comportamientos que muchos de esos pueden empezar a surgir de una manera sola. O sea, de repente no puedo fumar más, de repente no puedo comer más carne, de repente no... O sea, quiere decir que yo me voy desintoxicando de ciertos lazos tóxicos y que no tenerlos hace que yo tenga nuevos comportamientos. Al ser consciente puedo elegir de ellos y al poder elegir de ellos yo puedo entrar en un efecto que se llama efecto limpieza. Ese efecto limpieza me va a traer todas aquellas formas en las que se puede manifestar la limpieza. Entonces puede ser que yo me encuentre en esta situación que les decía recién, que es una etapa de cambio emocional, ¿sí? Que no me encuentre tan cómodo, pero para luego pasar a una segunda etapa en donde yo pueda empezar a vivir con menos pesos para permitirme una liberación, una armonía y conciencia personal, disfrutar del territorio, poder decir me voy de vacaciones o me voy a tomar mates a algún lado, me voy a tomar algo a algún lado, puedo ir a donde desee y no me sienta atrapado en el compromiso de ir a lugares que no me generan nada bueno. Encontrar paz interior, porque si yo pude soltar de mi cuerpo, así sea, no sé, porque tuve un día de, bueno, de un poco de febrícula o de repente me dio diarrea, porque mi cuerpo decidió soltar, luego me siento con paz, como si mi cuerpo está más liviano, o tal vez dentro de esas situaciones que le pude decir a alguien eso que me generaba una emoción tóxica o que era pensamientos negativos, y entonces luego de decirlo, luego de desahogarme, yo puedo sentir paz interior. Y luego es que me va a traer, después que lloré, después que largué, después que me empecé a entrar en esta nueva etapa, me va a entrar a dar ganas de estar extrovertida, de poder conectar con otros, de poder encontrar nuevos métodos, nuevas maneras más armónicas y mucho más saludables para poder sostener esta limpieza. ¿Sí? Ahora, socialmente quiero decirles ojo con esto, porque he visto que muchas personas que han padecido de abusos o de situaciones negativas o de maltratos, hay situaciones en las que algunos terapeutas, gente que está en las nuevas terapias alternativas o personas que lo dicen y no saben por qué, hablan de que si una persona ha padecido abusos sexuales es porque tiene un gran karma, de que si fue violada es porque otra vida debe haber violado, de que abusaron de ella sexualmente porque tendría que aprender algo, de que el primer chakra siempre va a estar mal porque un día la violaron, de que atrajo a su vida a un maltratador por karma y de que Dios da una carga a alguien que la pueda soportar. Ojo con esto, porque no estamos yendo a una situación de que un maltratador no tiene por qué existir y un violador tampoco. O sea, yo puedo estar tóxica, puedo estar teniendo pensamientos negativos, pero no tengo por qué estar encontrándome con un violador. O sea, si me encuentro con un violador porque el violador existe, yo no lo generé. Es otra frecuencia que existe en el mundo, pero no puedo decir, el violador existe porque este lo atrajo. O sea, no. ¿Ok? No hay karma que te acerque a un abuso. Uno no vive un abuso por karma. Uno puede tener emociones bajas, puede tener situaciones en la vida de emociones tristes, de una emoción personal por un karma. Puede tener un pensamiento reiterativo porque muchos ancestros lo repiten. Pero no vive un abuso por karma. ¿Ok? Y entonces muchas personas, por otras personas que dicen esto, se creen culpables de haber sido violadas, se creen que ellos generaron esto y no pueden salir nunca de ahí, se sienten atrapadas por una toxicidad que se le suma a lo que ya está tóxico. Entonces, yo muchas veces les digo,
no hagan más tóxico lo que ya está tóxico. O sea, desintoxiquémoslo de repente. ¿Cómo se hace eso? Pudiendo poner el límite saludable, o sea, decir, bueno, acá está. O sea, una vez lo voy a ver. 2 veces caigo de nuevo en la segunda, que otro me lo diga. En la tercera, o sea, lo agarro acá y digo, bueno, yo tengo que hacer algo con esto. O busco ayuda, o me empiezo a limpiar solo, a ver si esto empieza a cambiar. Pero lo atrapo, o sea, lo agarro. Y empiezo a darme cuenta cuando yo estoy pensando en eso. Empiezo a dar cuenta cuando yo caigo en esa emoción. Me empiezo a dar cuenta cuando, porque yo a lo mejor fui abusado, tengo gente que empieza a decir y habla de esas situaciones. Empiezo a darme cuenta de que hay algo que se reitera y que yo lo puedo tener en la mano hasta que lo disuelva. Eso es un proceso. Tenerlo el tiempo que necesite, ¿sí? Hacerlo personal para poder observarlo, para poder observarme. Un lazo tóxico no es simplemente agarrar así una plumita y decir, ya está, lo limpié. No, no. ¿Sí? Un lazo tóxico es algo que me genera a mí una gran cantidad de situaciones, pensamientos, emociones, sentimientos, somatizaciones físicas. O sea, no es que de la nada viene y de la nada se va. Hay que desandar el camino para poder cortar. Y después sí, puedo empezar, una vez que me di cuenta de este trabajo que voy a tener que hacer, empezar a limpiar el campo energético para empezar a luego procesar en la elección de cómo quiero para salir de ahí. Pero antes lo tengo que ver intoxicado, o sea, lo tengo que hacer consciente, tengo que ver la mugre. Yo no puedo limpiar algo en mi casa que no sepa que está mugriento. O sea, cuando uno limpia es porque ve la mugre. Si yo no veo mi mugre, si yo no reconozco mi sombra, nunca voy a tener al lazo acá. Entonces dejemos de jugar a voy a cortar con el arcángel Miguel y después sigo, creo, 2 días, que porque hice la oración del arcángel Miguel me liberé de este lazo tóxico y a los 2 días volví a insultar, o a los 2 días me volví a pelear, o a los 2 días volví a comer lo que no tengo que comer, y entonces la culpa ahora la tiene el arcángel Miguel. O sea, chicos, no. No funciona así. Entonces, ojo con esto. ¿Está? Herramientas de autonomía son las que me van a permitir, o sea, yo puedo ir afuera a buscar un montón de cosas, pero ¿cuáles son las que yo sí puedo agarrar desde mí para poder sostener un proceso que yo esté eligiendo realizar acompañado por otros, ¿sí? Porque necesito ayuda, y ahora les explico por qué. Puede parecer que yo necesito a alguien que, bueno, ojo con lo de la ayuda, porque, bueno, sabemos que yo me puedo ayudar a mí y que otro puede acompañarme en un proceso, ¿sí? Entonces yo busco la compañía de otro porque necesito energía para poder encauzar estas nuevas acciones, ¿sí? Entonces, una meditación activa que yo tenga que vaya llevándome a que a lograr estos límites saludables del campo energético. La meditación ayuda a limpiar el pensamiento, ayuda a que este pensamiento se vacíe, ¿sí? Para luego que la claridad mental aparezca, en donde yo pueda ser consciente lo más que pueda de qué estoy haciendo, para qué lo estoy haciendo, a dónde lo estoy haciendo, cuándo lo estoy haciendo, en qué estoy pensando, si todo mi cuerpo sabe que estoy pensando, cómo se siente mi cuerpo cuando estoy pensando X cosas, a dónde voy cuando yo pienso esto, con quiénes me encuentro cuando a mí me ocurre esto, cómo gano mi dinero yo cuando pienso de esta manera, cómo es mi trabajo diario. Entonces, hay un dicho que yo aprendí que es nada de lo que, o todo, de lo que no ocurre en mi vida es porque me falta ese sistema de creencia.
¿sí? Todo aquello que yo quiero que ocurra en mi vida y no está ocurriendo es porque yo no tengo esa creencia para que eso suceda. Entonces, ¿cómo creo yo un sistema de creencia? Un sistema de creencia se crea a través de la experiencia. Entonces yo tengo que experimentar conmigo mismo en las nuevas acciones para poder empezar a anclar un nuevo lazo personal y desde ahí empezar a conectar nuevos lazos que no sean ya de esta forma tóxica e inconsciente. ¿Cómo me doy cuenta yo que tengo un lazo tóxico con otra persona? Cuando esa relación atenta contra mi voluntad. Cuando esa relación hace que yo me convierta en otro que no soy yo. Y yo puedo no darme cuenta por un tiempo. Pero cuando me doy cuenta, tengo que empezar a hacer algo porque si no ya soy cómplice de esta relación y de esta toxicidad y empiezo a generar más de esto. Y si estoy tan inmerso en esta toxicidad, porque hay diferentes gravedades de lazos tóxicos, ¿sí?, en donde no puedo salir, para eso existen un montón de organizaciones en donde yo puedo, o terapias, o psicólogos, o lo que sea, o médicos que me ayuden a sacarme una toxicidad que también puedo tener en el cuerpo, para que yo pueda mejorar mi calidad de vida o mi vida. ¿Sí? Justamente hoy, vieron que pasan cosas. Entonces, mientras estaba preparando este material, porque a mí me gusta siempre en el mismo día preparar el material para prepararlo con el inconsciente o consciente de aquellos que están sumados a esta charla, entonces conecto con eso y preparo. Y justamente antes de esta charla pudimos organizar un vivo que vamos a dar por Instagram sobre el maltrato de género, ¿sí? Entonces vamos a hablar de eso creo que en este mes de septiembre en el Instagram de Espacio Orión, y va a estar Adriana Jensen contándonos un poco de cómo se organizan ciertas agrupaciones para ayudar a otros a salir de un lazo tóxico, como en este caso el maltrato. Entonces, hay herramientas que pueden ser de autonomía para que yo pueda sostener mi mejor energía y campo energético. Una meditación. ¿Puedo hacerte una pregunta? Sí. Yo lo que entendí un poco de lo que vos contabas es que el lazo no es solamente el vínculo con el otro, sino es lo que ese vínculo hace en vos. Tal cual. Porque ese lazo Puede ser. arranca y termina en mí, sería la moraleja, ¿no? Más allá de que venga de mis ancestros. Pero una vez que me doy cuenta, arranca en mí y termina en mí. Puede terminar en mí, o no, o continuar. Uh-huh. Arranca y termina en mí cuando yo me di cuenta, obviamente. Si yo no me di cuenta, nunca arranca, me pasa a mí. Pasa por mí y sigue, ¿no? Y sigue siendo. Pensaba porque me pasó con un paciente con una relación muy tóxica, viene a consulta por eso y hacemos una de las primeras cosas, un ejercicio de corte de lazo, y creo que hicimos 68 ejercicios Y no de corta. corte y no corta, porque en realidad es todo esto que vos decís, o sea, estamos como hablando de una terceridad, cortando, como que él no tuviera nada que ver, cortándole esa unión que tiene con el otro, No. porque karmáticamente Primero le tocó hay que vivir meterlo ese dentro vínculo. de la ducha y bañarlo. Bien. Y hay tratamiento para eso, hay un camino para eso. Sí, sí, sí. Ahora se los voy a decir. Porque si no después queda el registro como que nada, o sea, evidentemente en otras situaciones ha servido porque había un camino previo hecho que con esta situación no. Uh-huh. Entonces siempre fue desde la terceridad. El otro llegó a mi vida, me tocó esta experiencia y no se tomó conciencia.
Ujú. Creo que por ahí también va el hecho de hacerse cargo. Primero, cuando uno está dispuesto a sanar, uno se tiene que hacer cargo de su parte para, para sanar o para cortar ese lazo tóxico. Claro, ese lazo tóxico está llegando a mi vida porque hay algo que yo tengo que hacer con él, que es transformarlo. ¿Por qué? Porque yo les expliqué que esto es un potencial negativo, ¿sí? En el cual yo puedo cortar y revertir. Cuando lo transformo, o sea, no es lo corto y deja de existir, no. En el momento que yo lo corto quiere decir, y ojo con esto, porque acá estoy descubriendo que hay algo acá con esto de corte de lazos. ¿Qué se creen? ¿Que es corto como corto una tijera? Y entonces esa cintita se va y yo ya me quedé libre. Sí, ¿Ustedes? No. ¿A dónde? Bien, para eso tendríamos otra clase más que sería que todo es energía y la energía nunca se corta. La energía se transforma. Entonces, si yo no le digo a dónde va esta energía, la energía no va a ningún lado, se vuelve a quedar y se vuelve a estancar. Se va a estancar en otra parte, se va a sentir mejor unos días, pero después vuelve porque se le cambió de lugar, solo eso. Antes la tenía acá y ahora la tenía acá. no, no, en el corte yo utilizo lo de la retroalimentación de la energía, como que vuelva a vos y el otro se lleve su propia energía, no solo con el corte. Pero creo que falta lo de la toma de conciencia. Por eso, porque si yo vuelve a mí, ¿sí? O sea, hay un corte energético, ¿sí? Que hace bueno, quédense tranquilos porque yo todo este material después, la administración Orión le va a pasar un apunte a donde ustedes van a poder tener todas las oraciones y cómo es esto que está diciendo Lorena, esto de que yo tengo un lazo, ¿sí? Y este Sos lazo, grosa, Analia Santa María. y este lazo es un vínculo con el otro, ¿sí? Entonces, ese lazo que es un vínculo con el otro, cuando yo dejo de, o sea, corto con esta relación tóxica porque yo dejo de estar con esta persona, ¿sí? Yo tengo que pedir en ese lazo, en ese corte de lazo, pido que todo aquello que yo le di al otro vuelva a mí y todo aquello que el otro dejó en mí, yo se lo devuelvo. O sea, el corte Ujú. energético debe ser compensado, ¿sí? Todo aquello de mí que el otro se llevó, que vuelva. Y todo aquello que yo di, que vuelva. Porque si no, el otro se va con mis cosas por ahí. Y yo me quedo Ujú. con las cosas del otro. ¿Y cómo sería en un ejemplo? ¿Cómo, En cómo una sería lo oración. que queda? En una oración, una carta. Pero después, ¿cómo la persona se da cuenta, digamos, de que Porque le han devuelto? te van a cambiar, o sea, bien. Entonces, vamos para atrás. ¿Cómo me doy cuenta? Por esto, mirá. Acá. Porque yo tengo una atracción-reacción. Entonces, cuando yo cambié el pensamiento, porque lo decreto, vamos a usar decretos, yo tengo que cambiar este pensamiento. ¿Cómo lo cambio? A través de decir, de decretar nuevas cosas en mi vida. Tengo que romper contratos viejos y empezar a crear nuevos contratos personales. Cuando yo empiezo a decretar cosas nuevas, la frecuencia cambia y el otro te va a llamar por teléfono y te va a preguntar, ¿dónde está que no te encuentro? Porque yo busco en mi falla y no estás más. y vos le vas a decir, bien, tranquilo en mi casa, ya no lo percibís más. Cuando uno corta mal, con una persona tóxica y corta mal porque se quedó Ujú. con el enojo, se sigue dando cuenta de qué le pasa al otro, el otro sigue pensando en vos seguís pensando en el otro, o sea, sigue la toxicidad, es como si sabes que tenés un ataque al hígado y seguís comiendo chocolate, o sea, no. Ujú. Entonces, para que eso se corte, o sea, ¿cómo se da cuenta la otra persona? ¿Y qué te importa? Vos porque querés, o sea, querer saber cómo se da cuenta la otra persona es querer seguir estando en esta relación tóxica.
Si yo verdaderamente, encontrar. es como si yo quisiera saber qué le pasa a la carne si yo soy vegetariano, o sea, ¿qué me importa? Lo único que tengo que vibrar es en los vegetales y la carne, las vacas ya las van a dejar de matar, pero yo no puedo seguir haciendo más de ir a un lugar que es a ir a ver, investigar, a ver si siguen matando vacas, porque sigo creando a la vaca muerta. Como Gandhi decía que no se hacían marchas contra la guerra, Exacto. sino que se Estoy hacían de marchas acuerdo por con la eso. paz. Totalmente. Yo sigo generando más de las guerras. Si yo me entero, mirá, hay terroristas en Estados Unidos y mirá qué van a hacer los terroristas, sigo creando un mundo de terroristas. Ahora, no caigamos en la situación de negar a los terroristas, entonces no existen los terroristas, entonces no existen los frigoríficos, entonces no, porque no estaría siendo real con una realidad que todavía existe, solo que soy yo, una persona que sigue sumando para crear más conciencia dentro de lo que es el mundo, el reino vegetal. Entonces, va a contagiar, influenciar a otros, y ojo que esta influencia no es de estar siendo como una persona que inculca al otro que hay que hacer así, no. Digo una influencia por influencia es una energía que fluye, ¿sí? Y que es interna, ¿sí? Yo tengo una influencia, es una energía que corre, ¿sí? A través de mí. Entonces yo soy un vibrador, una manifestación energética de una resonancia que piensa en algo, por lo tanto genero eso. Pero si yo sigo pensando, ¿dónde está Pepe? No corté nada. No me tiene que importar más cómo se siente el otro a cómo yo estoy disfrutando de estar libre de este lazo tóxico. ¿Se entiende esto? La retroalimentación no es buena. No. ¿La retroalimentación de qué? De De la... energía negativa. Claro, no, obvio. Por eso yo tengo que saber de mis propios límites saludables y tengo que saber dónde yo soy débil para volver a caer en la misma cuestión que me genera una toxicidad. En el mismo instante en que estoy pensando que yo tengo esto porque mi padre lo tuvo, ahí tengo que cortar. Hoy lo pensé, bueno, ya sé que mañana cuando lo piense tengo que dar vuelta a esto. O ahora tengo que empezar a hacer algo para dar vuelta a esto. O gracias papá por enseñarme de que uno de estos se puede curar o se puede sanar. Ana, es como si también se tuviera que aceptar el dolor que trae esto, ¿no? O sea, el ver la herida, el asumir, o sea, el aceptar todas las emociones que están asociadas al vínculo tóxico y desde dónde me uní, y de repente tiene que ver con historia de mi infancia, más allá de que pueda traerse de otra vida, ¿no? Entonces es como que tener la valentía para asumir que algo me duele, ¿no? Y desde ahí empezar a sanar. Exacto, exacto. Así es. Un lazo es un vínculo. Es un vínculo con el alimento, es un vínculo con el entorno, es un vínculo conmigo mismo, es un vínculo con un recuerdo. Un lazo tóxico puede ser con un episodio negativo, con un recuerdo que me genera miedos. Y lamentablemente y afortunadamente les cuento que se sale de ahí a través del amor y del perdón. Lamentablemente porque no es lo más fácil de hacer, pero afortunadamente es porque lo que es lo mejor para hacer.
Y es porque es lo que somos amor. Y somos energía. Entonces la energía no se corta así, yo hago corte de lazo, entonces corto como en una cintita de inauguración y paso a otra instancia. O sea, no. Cada cosa va a colaborar. Otra de las cosas es a través del agua, ¿sí? A través del agua que genera la purificación. Entonces a ese agua la podemos preparar, ¿sí? Y podemos generar baños de limpieza para empezar a hacer un trabajo de limpieza energético. ¿Cuáles son las herramientas de limpieza energética y áurica? Las herramientas de limpieza energética y áurica son el agua y el humo. El humo como un gran purificador desde todas las culturas ancestrales. Pero antes del humo vamos a usar el agua. Entonces, ¿cómo me doy cuenta yo de cómo un vínculo o un lazo tóxico me puede estar afectando de acuerdo a aquellas negatividades que estén pasando en mi vida? ¿Cómo salgo de esas negatividades? Primero haciendo este baño, primero limpiándome. Este baño lo vamos a hacer 7 días de agua con un poco de sal marina y unas gotas de vinagre de manzana. ¿Esto les interesa? Porque si no, sí, les encanta. Recontra. Sí, les encanta. Yo sé que les encanta. Podemos hacer 40 de esto y lo van a seguir copiando. Todos. Bueno, después con el humo está el habano también. Ajá, mira. Bien, 7 días, ustedes se bañan y después que se bañaron se tiran este agua. Mi baño parece una cocina, o sea, yo tengo en el baño sal y vinagre. Se llevan un pote de sal o algunos cascotes de sal del Himalaya, donde lo ponen chiquititos adentro del agua y le agregan unas gotitas de manzana y eso se lo tiran después, o sea, no se enjuaga eso. No se preocupen porque no les va a quedar olor a ustedes. Y en el baño, una vez que se seca, el vinagre se evapora, no. Pero desde la cabeza No, desde o la desde nuca. los hombros. Desde la nuca. Bien desde la base del cráneo y bien desde acá. La coronilla nunca se le echa. Bien. Después de esos 7 días van a preparar un agua que tiene ruda, contrayerba, cinco dientes de ajo, lo preparan, cuando hierve lo apagan. ¿Cuánta agua? Perdón, y romero. Lo que vos quieras, Ana, preparen. ¿cuánto de ruda contra yerba y No, romero? no hay una ¿Cuánto? proporción, un puñado. Ah, no hay. Sí, yo preparo esas cacerolas grandes así y después hago 3 litros con eso. Después eso lo guardan en botellas ámbar, pero el tema es que a esas botellas ustedes le tienen que poner, si lo van a usar en el día, no les hace falta conservarlo, pero si lo tienen que conservar,
O ponen las botellas en la heladera o le ponen el 50% de alcohol y el 50% de esa preparación para que les dure mucho tiempo. Y esa preparación después sirve también como purificador áurico. O sea, se lo pueden poner como un aromatizador. Incluso le pueden poner un poquito de eso al mismo alcohol que ustedes usan para limpiarse ahora las manos. Yo le pongo de eso también. Entonces, ¿La contrayerba tiene otro nombre o no, la pedimos es contrayerba? contrayerba. Sí, es contrayerba. En ese periodo de 14 días, ¿sí? Vamos a hacer también una limpieza de la casa. Entonces, esa limpieza de la casa la van a hacer con carbón, pero abajo de ese carbón van a poner un piso de sal marina o de sal gruesa, de sal marina y gruesa, o de sal gruesa marina. Arriba de esa sal ponen el carboncito y arriba del carboncito primero van a hacer una limpieza con almizcle, después van a pasar, o sea, no lo pasan juntos, lo pasan siempre separado, ¿sí? Primero van a pasar estoraque y después van a pasar almizcle. Primero estoraque, después almizcle. Una vez que el estoraque se quemó todo, ese mismo carbón le ponen almizcle. ¿Se entiende? Una vez que ese estoraque y ese almizcle se quemaron todo, ahí arriba pueden tirar incienso con mirra juntos para terminar. ¿Qué van a estar diciendo? Pueden decir la oración mientras están limpiando que ustedes quieran, o pueden decir que se limpie y se libere. Eso va a hacer que si hay algún alma va a poder elevarse, que todo aquello que esté negativo en ese lugar también se limpie y se libere. Cuando ustedes estén en un lugar que está re denso, la sal salta como chispa. Entonces, cuando ustedes lleguen a un lugar y la sal empieza a hacer chaf, 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 es porque ese lugar estaba re pesado. Yo he tenido situaciones hasta que he sentido que se levantan de la silla y se van. O sea, pueden sentir cosas. Se van a mover los muebles. ¿Sí? Que se limpie y se libere. ¿Por qué estamos haciendo esto? Que se me quedan tildados anotando. Acordémonos de para qué y por qué. ¿Para qué? Para que se limpie todas aquellas toxicidades que yo estoy cargando en lugar cada vez que pienso cosas, porque yo me estoy sacando del cuerpo algo energético, ¿sí? Para sentirme yo liviano, y yo, como andaba por mi casa contaminada, contaminé todo. Entonces, todos mis muebles toman esa vibración, ¿sí? Por eso se empiezan a romper las cosas, por eso se pone la casa fea, por eso se pone raro el lugar, por eso no me dan ganas de ir a un lugar, o se me juntan mucho, se me acumulan las cosas viejas, ¿sí? ¿Cómo se limpia? De atrás para adelante. La limpieza de la casa, ¿en qué momento se empieza y cuántas veces? Martes y jueves, a cualquier hora, pero hasta las 6 de la tarde. ¿Y la empezás durante el primer baño de sal y vinagre No, o después? no, yo la empezaría después de la primera semana. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si yo ya tengo una semana limpia, ya empecé a recuperar energía,
Entonces ya tengo más energía para pedir que se limpie y se libere mi casa. Yo no voy a andar sucia por ahí limpiando mi casa porque la sigo ensuciando y es algo que no se corta nunca. Entonces empiezo yo, ¿sí? Y cuando yo vibro, yo soy una emanación de energía, ¿sí? Entonces, ustedes vieron que un cura o una persona que está verdaderamente en su vocación, cuando camina con su aura, limpia el entorno, ¿sí? Entonces, o cuando vos tenés una persona que es sanadora, con acercarte a esa persona, ya tu frecuencia cambia, ¿sí? Entonces, cuando ustedes estén siendo mejor vibración en su casa, sus cosas cambian, ¿sí? Por eso lo vamos a hacer una semana después de que ya trabajamos un poco con nosotros. Bien, después de la segunda semana... Tengo una pregunta, disculpa. Sí, Mari. En los primeros 7 días que iban con agua, con sal Vinagre. marina y vinagre, y la segunda semana con, bueno, con ruda, Con la yerba, sí, con las hierbas. claro. Eso también lo teníamos que dejar hervir. ¿También es para después del baño? Ese es para después del baño, claro, claro. Después me llevo Ah, esa botella. A ver, y ustedes servía ponele para... que vos llenás 1 litro, ¿sí? Y vos en el Ujú, baño para tirarte tenés la jarra de 1 litro. ujú, Entonces, a esta botella que tengo acá llena de esa infusión, le tiro sí. un poco acá a la jarra. Y a la jarra la lleno de agua. Y se va a hacer Ah, usted de 1 litro. ¿Se entiende? está, Porque este está está. concentrado. Ajá, No es que me tengo que tirar ese té todo concentrado, sino que lo pueden Ah, bueno. diluir. claro, claro, gracias. Bien. Después de eso, de que hicieron esas 2 semanas, pueden empezar a también comer miel con canela. La miel es un referente solar, ¿sí? Es un alimento solar. Como una cucharadita. Sí, una Algo, cucharadita de miel con canela. y algo que pueda suplantar la miel, ¿qué puede ser? Nada, tomate un té con canela. ¿Cuántos días eso? La miel con canela, tenerla para siempre, o sea, todas las veces que quieras, cuando quieran, genera energía. Mientras tanto, estamos haciendo muchas meditaciones. Los tipos de meditaciones que yo le había puesto eran meditaciones guiadas, meditaciones con los ojos abiertos, ¿sí? La meditación con los ojos abiertos es porque yo puedo tener un patrón al que yo esté mirando, que puede ser un mandala, ¿sí? Entonces yo me pongo fijo a mirar a una forma geométrica armónica. Otra de esas meditaciones con ojos abiertos y muy directa es la de la vela, mirar la llama, eso ilumina muchísimo la pineal. O sea, pongo una llama, una vela prendida y me siento a mirarla y ese fuego va a limpiar un montón los pensamientos. Puedo mirar el agua también, correr si tengo una linda fuente. La meditación con los Dos, ojos abiertos es buenísima y es lo que verdaderamente les va a enseñar a meditar. Mantener concentrada la mirada en un punto, cualquier cosa que tenga delante. ¿esta limpieza sirve para cuando ocurre un aborto espontáneo? Para después. Sí, ¿por qué? Porque un aborto espontáneo va a llevar a esa persona a un duelo. Y en la mejor Sí, forma en que esa persona llegue a un duelo, le va a ayudar a limpiarse de todas sus emociones. Sí. bien.
Em, y luego de eso van a hacer un baño, o sea, una vez que terminaron ese baño, van a hacer un baño más, ya con agua de rosas, canela y miel. De miel le ponen un poquito al agua. Ojo con dejar ese tarro en el baño que vienen todas las hormigas después. Límpienlo Sí. bien, escurran bien ese agua. Una pregunta, O sea que ¿podemos? perdón, o sea que van a estar 21 días. 21 días. Sí. Eso se repite 2 veces para formar una cuarentena. O sea que van a ser 42 Seguidas. días. Claro. Termina una, empieza la Terminás con el otra. agua con rosa y a la semana volvés a empezar con vinagre y eso va a hacer que generes una cuarentena. O sea, ese ciclo, desde el vinagre al agua con rosas, va a llevar 21 días. Si yo lo hago 2 ciclos, genero una cuarentena. Y una cuarentena hace que se salgan hasta las miasmas del inconsciente colectivo. Es por los ciclos de las miasmas, que son los mismos ciclos de pensamiento y patrones reiterativos que se van, pero vuelven. Entonces, para asegurarme de que eso no vuelva a generarse, yo limpio 40 días. Bien. En 21 días voy a estar re bien, pero voy a estar mucho mejor si lo sostengo 40 días. Tendríamos que volver a encontrarnos a 21 días para ver lo bien que estamos. Bueno, digámosle al equipo Orión que haga 21 días después de hoy otra charla y traigo otro tema de límites saludables. Bien, entonces ahí ya repuntamos con todas. Llegamos a la primavera, pero con la colita parada, todas divinas. Y la limpieza en la casa, dijiste martes y jueves, ¿es martes y jueves o martes o jueves? Martes y jueves. Dos De los veces. 21 días. Claro, de los 40. Todos los martes y jueves. Ah, Ah, re lindo. Te lo tomas como un hábito, después no lo vas a dejar de hacer nunca más. pero a mí me pasó con carbón y mirra e incienso hacer una vez una limpieza. Y acá hubo una eclosión, Y sí, después quedó todo tranquilo. pero no lo hagas por eso les digo, no lo hagan con mirra e incienso. Va, primero el estoraque solo, después va el amiscle solo y después recién va la mirra y el incienso. Porque vos tiraste mirra e incienso solo y es como que agarrá y movés. Después baja, pero no limpiaste. Claro, ¿Entendés? sí, No se limpió bien. El estoraque va a sí, sí. fondo. Nunca lo escuché nombrar, ¿qué es? Ah, el estoraque y la contrayerba son nuevos hoy para vos. Sí, y lo de los lazos también, desde ya, todo nuevo. Sí, yo Ana, te iba a preguntar lo mismo, el que no lo conozco. Bueno, vayan a buscar estoraque. Van a cualquier casa de santería y el estoraque está ahí primero. Es una hierba. Sí, no, es un polvo. Para hacer teníamos que poner carbón con piso de sal marina gruesa. Carbón, carbón Los común. carboncitos para limpieza Ujú. y si tenés carbón común y lo querés prender, probá a ver cómo te dura. Ah, Yo también tengo, a veces uso carbón común, pero hay que dejarlo en la hornalla, prenderlo mucho, 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 que se encienda bien y ahí lo pueden usar. Uy, se genera una linda madera con el carbón puro. Sí, sí. En los carboncitos que se compran, yo me compro una caja, chicos. O sea, no se compren 4 carboncitos porque van a tener que volver a ir y van a cortar la limpieza. Se compran una caja que vienen cajas de 60, 40. Y si no tienen, porque les sale caro o porque no consiguen, se compran una bolsa de carbón del asado. ¿Sí?
Bien. Luego de eso, vamos a trabajar con los decretos. ¿Cómo se trabaja con los decretos? Con todas las formas de oración que nosotros le vamos a dar, que Lorena, vos los tenés a esa forma de oración porque están en el apunte hay un apunte de registros akáshicos, Claudia y Lorena creo que lo tienen. No sé si es del nivel 4 o del nivel 3, pero hay un apunte, del nivel 4 es. Hay un apunte al nivel 4 que trabaja con los cortes de lazos, con decretos. Sí, sí, lo tengo. Que tiene palabras como en hebreo. Claro, que también hay abajo de todo, ustedes van a encontrar todos los decretos, ¿sí? Todos los decretos. Para esos decretos, primero yo les voy a mandar una meditación, que es la que usamos en registros akáshicos, los alumnos de registros akáshicos ya la tienen, es la meditación con protección, ¿sí? Entonces, para poder hacer este corte de lazos, vamos a hacer la meditación de protección que les voy a mandar, el apunte de corte de lazos para que puedan hacer esos decretos y van a hacer la limpieza esta que le estoy dando. Bien. ¿Y los decretos es uno por día o cómo sería? Bien, entonces para hacer los decretos, primero tengo que hacer la meditación de protección, porque eso les va a permitir estar en un estado de paz, ¿sí? Para poder intencionar esos decretos. Van a poder elegir porque son un montón. Hay con la familia, hay con grupos, hay cortes para que, viste que hay gente que a veces se pone en grupos de WhatsApp y después no se puede ir porque le da cosa, bueno, de grupos. A veces uno perteneció a un grupo, no de WhatsApp solamente, digo, ¿no? De un equipo, de un grupo de trabajo. O hay personas que se siguen conectando, no sé, con los compañeros de la secundaria y no tienen ganas de ir. Y van. Entonces, ¿cómo hago para limpiar el inconsciente o la toxicidad de este grupo? ¿Sí? Hay para que aprendan a decretar, o sea, entiendan que lo que están haciendo es algo que no lo tienen que saber, lo están aprendiendo cuando lo vayan a leer, es algo que van a aprender a conocer, que van a aprender, están todas las indicaciones ahí. Al finalizar, ¿sí? También hay toda una parte que les explica sobre la meditación, o sea, cómo meditar, también está toda esa parte, está todo detallado, cómo intencionar. Y bueno, Cinti, bueno, besitos, después te mandamos el material. Y después de todo hay una oración para el árbol de la vida, hay una oración en hebreo, pero bueno, eso cada uno que le gusta lo hace, el que no, no. Yo no les voy a dar un curso de hebreo. Pero hay gente que le encanta. Si no hacen esas oraciones de abajo, que son también de limpieza, ¿qué pueden hacer a los que les gusta la Biblia? Salmo 91, que es contra todo corte de mal, ¿sí? El Salmo 91 para todos aquellos que tengan mucha envidia, muchas personas que aparecen y que son muy negativas, que llegan hasta el hartazgo de ya no saber qué hacer con eso, porque hay personas que... ¿Cuál de la envidia Salmo dijiste? 91. Ah, lo ves. Y después les voy a mandar otros salmos más, para los que les gusten la Biblia, les voy a mandar otros salmos más, que son muy hermosos y que traen mucha paz, que lo pueden decir antes de irse a dormir, o a la mañana cuando se levantan, ¿sí? Y nos vemos dentro de 21 días con límites saludables. Bárbaro. Y en límites saludables me van a tener que aguantar con meditaciones pleyadianas. Sí, sí, obvio. Bueno, vamos a hacer muchas meditaciones pleyadianas para aprender de los límites saludables.
Pero ahora lo van a empezar a detectar, a saber para qué. Porque si yo no sé para qué quiero un límite saludable, o sea, no veo lo negativo, o sea, no puedo darme cuenta de cuál es mi sombra, no sé dónde trabajar con el límite saludable, porque no es que yo tengo que desechar mi sombra, no es que yo tengo que dejar de ser eso que no me gusta hacer. Eso que no me gusta hacer lo tengo que amar para que se transforme en un potencial de vida. ¿Se entiende esto? La Sí, parte que no amamos de nosotros mismos, tenemos que aprender a amarla. Porque no es nuestro fuerte, pero puede llegar a serlo, porque hay un potencial siempre ahí, hay una energía que es algo que puede funcionar muy bien, pero hay que saber cuándo utilizarla, ¿sí? Yo puedo tener un carácter de miércoles, pero ese carácter de miércoles puede servir para poner muy bien límites cuando yo los considere necesarios y aprender a hacerlo de una mejor manera, ¿sí? Pero esa fuerza que me daba ese carácter de mierda ahora se transforma para cuidarme. Entonces lo transformamos. O cuidar, ¿sí? Aquello que quiero. ¿Se comprende esto? sí. Cada uno tiene que aprender a amar su parte oscura que cree que viene de una maldición, que lo padece porque mi madre fue frustrada, entonces yo también. No. Gracias a que mi madre fue frustrada, yo puedo salir de esta frustración, porque el otro no deja de ser un maestro y hizo lo mejor que pudo. ¿Sí? Gracias a que mi abuelo no le dejó estudiar a mi madre, yo hoy tengo una academia de enseñanza. Si yo me hubiese quedado frustrada en que mi mamá no pudo estudiar porque mi abuelo no la dejó, porque en aquel tiempo no se destilaba, o sea, yo y me hubiese sometido a ser costurera también, ¿hubiese vivido una vida frustrada como mi madre o no? Sí, pero ella fue frustrada y no sé, porque tal vez yo creo que lo es, pero capaz que no, capaz que ella es re feliz. Y lo otro que dice que le hubiese gustado es su personalidad o sea, nosotros le ponemos, viste, como siempre un agregado a las cosas. Entonces hay que sacarle ese agregado y dejar de creer lo que el otro es o no es. Que el otro se encargue de ser. Mi abuelo no era malo porque no dejó estudiar a mi mamá. Mi abuelo se creía que iba a ser bueno que sea costurera. Aunque ella quisiera ser psicóloga, él no tenía la capacidad de comprender lo que era un estudio universitario ni a dónde te llevaba eso, porque no lo conocía. Hay muchas cosas que uno no genera o no hace por desconocimiento, ¿sí? Y conocer hace que yo pueda saber. Y eso hace que yo lo pueda incluir como algo que también es sabiduría en mí, después que lo aprendí. Laurita con cara de sufrimiento, así como wow. Sí, sí, no, porque es tal cual todo. En realidad estoy diciendo tal cual, Tal tal cual. cual. Sí, sí, porque hace como, tengo que revisar, tengo que revisar. Sí, es para eso. Pero bueno, es lindo aprender a detectarlos a los lazos tóxicos, por lo menos ese era mi cometido en esta charla, que aprendan a detectarlos porque no soy yo quien puede soltarle los lazos tóxicos a ustedes, sino que son ustedes mismos quienes se pueden hacer cargo de sus propias toxicidades y ya, ¿ok? Y no hacerse cargo más de la toxicidad de nadie. Mm. Ana, una pregunta, ¿y cómo puedo detectar, por ejemplo, que voy a necesitar la ayuda de un tercero, de un terapeuta? ¿No? O sea, ¿qué tengo que evidenciar si es que identifico que tengo un lazo tóxico, Bueno, comienzo a hacer todo el puede ser trabajo? cuando eso se repite y yo intento y se repite y quiero salir y se repite, o cuando es muy grave la toxicidad
y el maltrato, digamos, o aquello que la persona sufre como el trauma o el sufrimiento que está teniendo y no tiene energías, o no tiene las herramientas. Cuando no tengo herramientas, cuando no tengo energías, y me doy cuenta que por más que yo lo intento, permanece. Ujú. Entonces, desde mí, yo lo resuelvo, empiezo resolviendo esto con un masaje atlante. Es una limpieza completa en un tratamiento de 7 sesiones. Te digo, Claudita, por si tenés por ahí, te gusta, buscar, te voy a buscar si querés en Perú a ver quiénes dan masaje atlante. Y el masaje atlante hace una limpieza sin que vos y yo conversemos de nada, sino que simplemente se trabaja con la energía de un decreto, de una conciencia delfínica, conciencia angélica, con aromas, con gemas y con música. Y esa frecuencia luego se trabaja en 7 días, 7 días, 7 días, cada 7 días nos vemos en 7 partes diferentes del cuerpo y vos haces un proceso personal, pero no se intoxica de nuevo porque como no hablamos del tema, simplemente vos sabés que querés un cambio y lo que se hace es darte energía para que vos ejecutes donde necesites, digamos, para que vos proceses en esas partes. Y después se torna obviamente que dentro de esas 7 sesiones hay una que es la que hace clic. Porque está tan profundo guardado, porque puede ser genético. Y a lo mejor también a veces pasa de que estamos haciendo un trabajo con una técnica, otro trabajo con una otra técnica, otro trabajo con otra técnica y hacemos muchos trabajos con diferentes técnicas y se nos hace un lío. Entonces es ahí donde yo digo, las terapias holísticas empiezan a ser tóxicas, porque yo ya empiezo como a no trabajar con algo bien claro, ¿sí? Entonces me hacen un embrollo y no voy puntual por algo. Siempre lo bueno es encontrar un tema, ir por eso y darle tiempo entre sesión y sesión a un proceso. No puedo ir hoy a hacerme una constelación, mañana me hago un registro, pasado me hago una memoria celular, pasado me hago una biodecodificación y ahora voy al psicólogo. O sea, no. Es como decir, empezás a comer o te tomás muchos remedios, pues no sabes cuál te hizo bien. Y aparte que cada terapeuta va a agarrar la cuestión desde otro lugar diferente. Distinto que en el marco de una consulta uno piense diferentes estrategias. Claro. Ahora, si vos sos el mismo terapeuta y vas pensando diferentes, vas haciendo un camino en la persona y se llama un tratamiento de desintoxicación emocional. Y esa desintoxicación emocional, que es lo que hace un terapeuta holístico, ayuda a que esa persona pueda encontrar una persona que lo acompañe en un cambio de desintoxicación nutricional, en un médico correcto, y que una cirugía salga 10 puntos, digamos, ¿entendés? Pero porque primero atendiste aquello que te llevó a una cirugía. Ana, una consulta. ¿Y cuánto es el tiempo que se recomienda, por ejemplo, entre que, no sé, te hace Reiki y después te quería hacer masaje metamórfico, por ejemplo? ¿Qué se recomienda, digamos? ¿Cuál sería el ideal para el proceso? Si es por el mismo terapeuta, puede trabajar una semana uno y otra semana el otro. Y si son 2 terapeutas diferentes, también, o sea, podés ir una semana por técnica, digamos. Porque un Reiki, cuando vos haces la primera vez Reiki, por lo general deben ser 3 sesiones continuadas en 3 días seguidos, y así arrancamos. Después el mantenimiento es una vez por semana o una vez cada 15 días, ¿sí? Entonces vos podés intercalar y hacer un trabajo de desintoxicación, ¿sí? En una semana Reiki, una semana masaje metamórfico. Masaje metamórfico es de súper desintoxicación de lazos. Es la técnica para mí divina que yo trabajo o masaje atlante o masaje metamórfico según el perfil de la persona. Masaje metamórfico va al vientre materno, o sea, va a limpiar los lazos tóxicos desde que engendramos en el vientre de la madre. Así que es espectacular.
es muy buena. Y es silenciosa también, porque lo bueno para hacer desintoxicación emocional es técnicas que no nos hablen, que no nos digan, Claro, tenés que nos razón. dejen bajar y que nos cambie la frecuencia, el placer de la sesión y que eso según donde haya sido el trabajo reflejo, toque lo que tenga que tocar de manera natural, ¿se entiende? Tenés razón. Bien. Estoy con una paciente con un bloqueo fuerte en el momento de su embarazo, cuando en su gestación, digamos. Masaje Me había metamórfico, olvidado. recomendala. ¿Vos no sabés hacer? Sí, lo hice con vos. No subestimen al masaje metamórfico. ¿Sabés que sí? Bien. Bueno, les mando un beso grande. Espero que le Besos. haya gustado, que le haya servido. Nos encantó. Re. Bueno, Te hago Man- no, una última consulta. sí, María José. Esto que, esta limpieza, ¿se la podemos recomendar, ejemplo, a mi Se la mamá? recomiendan a todos los que ustedes quieran, a sus pacientes, se la dan de tarea a todos los pacientes, se la dan a todos los que quieran, sí, porque se van a sentir re bien. Sí, yo la tengo pegada en Gracias. la heladera, o sea, Gracias. sí, 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 ténganla como un recetario y recomiéndenla, escríbansela por WhatsApp, eh, tras- sí, compártanlo, porque es excelente, porque es universal, digamos, no está. Y el apunte que les voy a pasar también, compártanlo, porque son decretos y cosas para liberar. Así que está muy bien. ¿Está? Bueno, les mando un beso. Y gracias por gracias. estar. Y Besos. nos vemos en Gracias. 21 días, no se olviden. Un beso. Chau, chau. Sí, chao. Gracias. Chao.